Son muchas las anécdotas que hemos escuchado de individuos que dejan a sus familias, se despiden con mucho dolor de ellas y buscando un mejor futuro, dejan también su terruño y viajan hacia otro país. Algunas son historias bastante dolorosas y con muchísimo esfuerzo en esta otra región, especialmente en Estados Unidos para el continente americano, se han esforzado por sacar adelante a sus hogares y luego ver cómo se juntan. Van motivados por un principio que es eterno, el principio del amor, el amor a su familia. Durante esta semana estaremos estudiando una lección por demás interesante, motivados por la esperanza. Y me encuentro buscando en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, en el capítulo 14 y el verso 3. Y la palabra de Dios dice, ¡qué promesa más extraordinaria! Hablando Jesús, si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cómo no aferrarnos a esta esperanza? Una esperanza que tiene una cuna muy especial, el amor, el deseo de que Él pueda volver a vernos y nosotros a Él. En la etimología del vocablo motivación o motivar viene de la raíz moverse, moverse hacia otra área, y tiene esto siempre una causa y una razón. Hay un porqué tú te vas a mover. Y la etimología del vocablo esperanza es aquel que está en la disposición de aguardar a que suceda algo. Sería por demás absurdo estar esperando sin tener la convicción de que eso que tú aguardas llegue a suceder. Así que hay una esperanza y la pregunta es ¿qué tan segura es esperanza? También surge de la raíz espie, que viene de pie, que estar en movimiento, y de ahí desesperanza es no tener ese pie, de tal manera que si se carece de pies no es posible moverse, no es posible entonces tener una razón para poder estar en movimiento. De esta forma entonces diremos que motivados por la esperanza es haber encontrado una razón que sin duda alguna se cumplirá, por la cual entonces estamos en acción. Ahora la pregunta dentro de lo que nos ocupa a nosotros es, ¿qué es lo que nos motiva? ¿Hacia qué esperanza? ¿Qué es lo que sucederá? Bueno, la palabra de Dios en casi 2150 veces entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hablan acerca de una segunda venida, de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, de ver a Jesús, la esperanza en Jesús. Atiéndase bien en este punto muy interesante. No estamos hablando de la esperanza de un mundo mejor. Como primer punto, no estamos hablando de la esperanza de un lugar en donde no habrá más llanto ni dolor. No estamos hablando de la esperanza de una vida eterna, sino que fundamentalmente, de manera básica, esencial, en la concentración más pura, estamos hablando de la esperanza de volvernos a encontrar con el Señor. Y lo demás, como dice Mateo capítulo 6, vendrá por añadidura. La vida eterna, el lugar perfecto en donde no habrá más llanto ni dolor, ni la muerte existirá, etc. Todo eso vendrá por añadidura. No cifres tu esperanza en las cosas que vendrán por añadidura. Cifra tu esperanza entonces, que tu movimiento sea provocado, sea inspirado por aquel del cual nacen todos los acontecimientos que vuelven a ser considerados buenos en gran manera. ¿Por qué nos interesa que vuelva Jesús? Parece un poco absurda también esta pregunta. Pero ¿qué es lo que te mueve a tu interés de encontrarte con Jesús? Porque yo recuerdo que de muy niño me hablaban, lo he comentado varias veces, me hablaban acerca de la venida de Jesús. El predicador se esmeraba en anunciar los acontecimientos finales y cuán terrible sería la suerte de aquellos que no tuvieran una relación con el Señor. ¡Qué temor me daba! O siempre decía, quizás como algunos jóvenes ahora o algunas otras personas, si tan pronto
Ojalá y se demore un poco más y me permita cumplir los sueños que yo quiero para este mundo. Casarme, tener un hogar, llegar a tener una profesión, un cierto patrimonio. Parece entonces que hay algo que no está funcionando bien, que hay una piececita que no está encajando correctamente. Ahora bien, puede que no creamos que esto en verdad sea posible, porque estamos hablando de una esperanza que a los oídos suena bonito escucharla. Un mundo en donde no habrá más llanto ni dolor, un mundo de seguridad, sobre todo, un mundo donde no existirá la muerte. Pero ¿realmente creemos que es posible que exista este mundo? Hay algunos que han dejado de moverse, que les ha llenado la desesperanza cuando se dan cuenta que por más de 50 y 60 años, durante toda su vida, han escuchado que Jesús viene y aún no se cumple esa promesa. Por ejemplo, quiero dar una anécdota que les va a ser familiar a algunos acerca de la opinión que a veces tienen los novios. Más de alguna vez también he escuchado, si no de pronto yo lo dije en mi juventud, muy enamorados expresamos, vamos, no importa, ¿de qué vas a vivir? Bueno, tenemos algunos planes, pero mientras yo esté junto a ella, mientras yo esté junto a él, mientras estemos juntos, ya en el camino veremos cómo salimos adelante. Sí, es cierto, a nosotros como adultos ahora nos parece esto un poco absurdo, pero mientras estábamos en la jovialidad de aquellos años mozos en los cuales creemos que el futuro todo es nuestro, nos pertenece y el mundo es simplemente para recorrerlo, bastaba con decir, tenemos confianza en que juntos saldremos adelante, aunque aún no sabemos cómo. De alguna forma saldremos adelante. Pero veamos el caso de Daniel, que es el punto al cual queremos enfatizar de una manera muy especial. Y para eso acompáñeme en el Antiguo Testamento a Daniel capítulo 3. Estoy en el verso 17 y 18. Es una experiencia que también muchos conocemos. Esta historia acerca de la estatua que Nabucodonosor manda a erigir y que exige, ordena que todos la adoren. Pero este grupo de muchachos, Daniel y sus compañeros, se oponen a eso. Y entonces había una sentencia, una pena para aquel que no lo hiciera, y es que sería lanzado a un horno de fuego. Y la palabra de Dios dice en el capítulo 3 y el verso 17 de Daniel, he aquí, hablando Daniel, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Tome nota de que el primer punto deja una posibilidad de si el Señor quiere o no. Puede librarnos. Pero hay una enfática certeza cuando la dice, pero sin duda alguna, una cosa sí sé, de tu mano nos librará. Y el verso 18 es el punto a atender. Pero si no, sepas, oh rey, que no serviremos de todas formas a tus dioses. La pregunta es, ¿cuál era el interés de Daniel y de sus amigos? ¿Era su esperanza, estaba cifrada en no seremos consumidos por las llamas, por el horno de fuego? No. Tomé nota de que eso no estaba ni siquiera contemplado en sus pensamientos. El verdadero interés de Daniel y de sus amigos era no fallarle a aquel a quien tan profundamente estaban amando. Así que, aun cuando nos quememos, aun cuando moramos dentro de ese horno, no pasa nada. Nuestro interés principal es no fallarle a la persona que amamos. Entonces estamos viendo de que aquí el punto va más allá de lo que tú obtienes. Estamos hablando de que aquí el punto esencial es esa relación íntima que has ido construyendo con aquel que dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario. ¿En dónde está nuestra esperanza? Por ejemplo, un hombre que admiro mucho, un profeta que yo admiro mucho su historia, y esta se encuentra, una circunstancia muy especial que él vivió, se encuentra en Primera de Reyes, y estoy en el capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, y del verso 9 en adelante. Sí, me estoy refiriendo a Elías. Sale Elías, está huyendo, y se mete en una cueva, donde pasó la noche. Vino a él palabra de Jehová, estoy en el verso 9, vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo,
¿pero qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Parece un poco contraproducente, contradictorio, como que no concuerda. El celo ha sentido un verdadero celo por Jehová de los ejércitos. Vamos, estamos hablando de que él está hablando de que cree en un Dios que incluso tiene un gran poder, un gran mando sobre un ejército, sobre varios, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, solo yo he quedado. Y como me buscan para quitarme la vida, pues aquí estoy metido en la cueva. ¿Y no es acaso Jehová de los ejércitos? Y dice el verso 11, él le dijo, mira, sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Y ya saben ustedes la historia. Dice la palabra de Dios, y pasaba un grande y poderoso viento, que rompía los montes, quebraba las peñas, pero Jehová no estaba en el viento. Y después del viento un terremoto, pero Jehová tampoco estuvo en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová tampoco estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Yo un poco más o menos que puedo tratar de imaginar cuáles fueron las reacciones de Elías conforme esto iba sucediendo. ¿En dónde estaba la esperanza de Elías? Bueno, vino el viento. Ese es el Dios en el que yo esperaba. Los destruirá a todos. No, pero Dios no está ahí. Vamos. Es que hay un terremoto. No, pensó mejor en el ese es el Dios en el que yo esperaba. Pero tampoco estaba en el terremoto. Y después él fue, no, los consumirá a todos. Con razón, no he creído en vano. Ese es el Dios que yo estoy esperando. Pero no. Y de pronto entonces un silbo apacible. Y quizás consternado debió preguntarse, vamos. Como que estoy equivocado con lo que estaba esperando. Esperaba a alguien que me librara de aquellos que me están persiguiendo y los destruyera a ellos. Esperaba a un guerrero. Pero no. El Señor no estaba preocupado de librar tanto a Elías de sus seguidores. Él está preocupado de tu alma, como dice Mateo capítulo 10, verso 28. Porque la muerte del cuerpo es una cuestión de carácter trivial. Y en un silbo apacible en el cual puedes encontrar y experimentar la paz que solamente viene de aquel que sabe que si está en el Señor, ¿quién contra él? Que el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, y aunque padre y madre te dejaren con todo, a él lo recogerá. ¡Qué enorme lección la que aprendió Elías! Mírame no por lo que te puedo dar, sino por la relación de amor que debe existir entre tú y yo. Y es lo mismo que sucedió con el nacimiento de Jesús. La esperanza de algunos estaba en aquella época en que necesitaban a un libertador, a alguien que les viniera a liberar de la opresión de los enemigos, de la opresión del gobierno de ese entonces, de Roma. Pero, ¿qué podía hacer un niño, y máxime de una cuna tan pobre, y mucho menos que venga de Nazaret? Sí, qué cosa buena ha podido salir de allá. ¿Cómo puede ser posible que aquel que va caminando la vía dolorosa sea nada menos que nuestro Salvador, si no puede ni bajarse de la cruz, pero le está prometiendo al que está a la par que estará con él en el paraíso? ¿A quién estás esperando en verdad? En el tiempo del oscurantismo, también de una manera confusa, se anunció a un Dios en el cual el enemigo se encargó de tergiversar el verdadero carácter amoroso y misericordioso eterno del Señor. Y se le presentó en cuadros, en frescos, en donde va con un látigo listo para castigar, listo para poder ejecutar, como un verdugo, un Dios de terror. Esa es la imagen que el enemigo ha querido vender del Señor. Y también liberados entonces de una religión. Y en este segundo punto, en el tiempo del oscurantismo, lo que se está buscando es romper esa relación íntima que solo puede estar basada en el amor. Y aquellos otros entonces, desviando su verdadero interés hacia lo que te puede dar esa relación. Si me estás siguiendo,
quisiera llamar su atención entonces, su reflexión, a una relación, a que nuestra esperanza está cifrada en simplemente volvernos a encontrar con aquel que nos amó de tal manera y que nosotros hemos aprendido a amar también, porque por gracia hemos sido salvos. ¿En dónde está nuestra esperanza? ¿A quién esperamos? William Miller, un estudioso junto con otros de las profecías, en los años de 1800, estudió detenidamente, verso por verso, la palabra de Dios, y entre ellos encontró una profecía. Habla acerca de 2300 días o 2300 años. Por favor, abóquese con un miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que sin duda alguna podrá explicarle en detalle la interpretación correcta de esta profecía. Hoy no lo haremos. Queremos enfocarnos en otro punto más a fondo. Pero avanzaremos diciendo que el cumplimiento de esta profecía nos lleva al año de 1844, que da entonces razón de ser a que surja un movimiento anunciando la esperanza que por más de 2150 veces se ha estado transmitiendo a lo largo de la palabra de Dios en los dos testigos, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. El movimiento adventista del Séptimo Día, anunciando que creemos en un segundo advenimiento y creemos también entonces en la vigencia de los 10 mandamientos como reflejo del carácter del Señor, incluyendo un día especial, el séptimo día, para establecer una relación íntima con el Eterno, aquel que lo bendijo desde el principio para siempre. Tanto Miller como los estudiosos de la palabra de Dios, y usted también, porque puede hacerlo abocándose a un miembro de la iglesia, encontrará que puede organizar un diccionario de interpretación profética. Podrán decirle, por ejemplo, que en la palabra de Dios, bestias, el vocablo bestia significa reinos o sistemas políticos. Y si este sistema político incluye la adoración, entonces está hablando de un sistema donde hay una unión, hay una mezcla entre el Estado y la religión. El agua significa pueblos a la luz del capítulo 17 de Apocalipsis. Vientos es una simbología de destrucción y de guerras. Pero vamos a centrarnos sobre una simbología muy especial que no podemos pasar por alto. Y es la que se encuentra en Efesios, y quisiera pedirle que por favor me acompañe en Efesios, el Nuevo Testamento, en el capítulo 5. Efesios capítulo 5, el verso 25. Y la palabra de Dios dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hay un paralelismo en donde el Señor presenta a la mujer como símbolo de la iglesia, y la relación que existe entre Él y la iglesia es semejante a la relación de amor que debe existir entre el esposo y la esposa, entre un hombre y una mujer. Y dice el verso 32, para aclarar el punto: grande es este misterio. Yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hay una relación de pareja. El matrimonio está basado entonces en el amor. Y saben ustedes que en Apocalipsis encontramos entonces la presentación de dos mujeres, de dos iglesias. Una de ellas está identificada en el capítulo 12 de Apocalipsis. Verso 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Más adelante se le representa también que es una mujer virgen. Pero el capítulo 17 habla acerca de una prostituta y sus hijas, una ramera y sus rameritas. Pero ambas pretenden casarse con el novio. Ambas. La pregunta es, ¿con quién se vendrá a casar el novio? Pues buscará, por supuesto, él es virgen. Él espera también una esposa virgen. Decía hace algunos años en una conferencia en Cuba, hablando acerca del análisis del capítulo 12 de Apocalipsis: si tú quieres una iglesia que se acomode a tus antojos, una iglesia en donde para todo deben de aplaudir, pues aquí está esta, te la ofrecen. Una iglesia en donde hables cosas aunque no las entiendas, aquí está esta, no pasa nada. Una iglesia en donde te permitan tener 2 tramos, no pasa nada, aquí está esta. Una iglesia en donde las fiestas estén bien y las pinturas y toda la vanidad y todo el oro y las joyas y todo, aquí está esta también.
Pero no, el Señor viene por una iglesia que es firme, que es fija, que es virgen. Una iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Perdonen y disculpen, a la luz de la palabra de Dios. ¿Y qué culpa tenemos de querer de querer pertenecer a una iglesia que no se deja manosear? Una iglesia que no está al gusto del cliente. Una iglesia en donde nosotros nos acoplamos a la exigencia del novio, que es también virgen. Yo digo gloria a Dios, porque el Señor viene por una iglesia virgen. Y la palabra de Dios ejemplifica también que esa relación es una relación íntima con el Cordero. Apocalipsis capítulo 14. Capítulo 14 y verso 3. Y cantaban este grupo especial un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y estos son, verso 4, los que no se contaminaron con mujeres. Acuérdense, mujer, interpretación, iglesia, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos son los que siguen al Cordero. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 17 también, y el verso 14, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Porque el Señor es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¿Y quiénes son los que están con Él entonces? Capítulo 19. Y la palabra de Dios dice en el verso 7, gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Verso 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Saben, apreciados amigos y hermanos, lo hemos explicado varias veces, existían 2 tipos de vestidura en el sacerdocio, en el ejercicio sacerdotal del santuario. La vestidura de lino fino, siempre de color blanco, pertenecían a los sacerdotes, pero la vestidura de lino simple pertenecía al sumo sacerdote, que en este caso está representado por el Hijo de Dios, por el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y aquellos que hemos sido llamados a ya no vivir nosotros, sino que a ser sumos sacerdotes, en otras palabras, representantes del Señor, para anunciar a aquel que nos sacó de las tinieblas y a su luz admirable, y que tomamos una trompeta para anunciar a todos los puntos que no hay opción, que no hay un mensaje más importante que anunciar a Jesús como la única opción de salvación, vestidos entonces de lino fino. Y dice la palabra de Dios, decía en el verso 8, estas son las acciones justas de los santos. ¿A quién esperamos? Apreciados amigos y hermanos, el mensaje no va dirigido hacia que nuestra esperanza está girando sobre una ciudad eterna, una ciudad de perlas. Nuestra esperanza no debe estar girando hacia una vida eterna, hacia un cielo nuevo y una tierra nueva. Nuestra esperanza no debe estar girando hacia la promesa de que no habrá más llanto ni dolor, que no existirá la enfermedad, que no existirá la muerte. Nuestra esperanza única y exclusivamente debe girar alrededor de que al fin nos volvemos a encontrar con aquel que cada noche ha estado a nuestro lado, que en medio de las mayores vicisitudes, en medio de los mayores desastres, cuando tu corazón se ha roto en 1000 pedazos, Él ha estado allí poniendo su mano sobre tu hombro. Él es el que te ha consolado, Él es el que te ha sacado adelante, Él es el que te ha hecho abrir los ojos hacia una esperanza que va muchísimo más allá del presente, que va hacia el futuro, que se proyecta hacia la eternidad. Estamos hablando de esa relación íntima que debimos de haber construido cuando a lo largo de 66 libros nos hemos encontrado para saber cómo es Él, que le hemos conocido, que en esa relación íntima hemos dejado de vivir nosotros para que viva Jesús en nuestro lugar. Queremos encontrarnos con el Señor. Y ahí entonces, para compartir con ustedes las frases hermosas de un poema cuyo autor todavía no se ponen de acuerdo quién fue. Así que mejor lo dejaremos en el anonimato. Pero lo interesante de este poema dice de la siguiente manera: no me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Eres tú quien me mueves, Señor, y muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme a ver tu cuerpo tan herido. Muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin,
tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Apreciados amigos, hermanos, llegaremos al cielo y encontraremos un lugar, un espacio que ocupar, volviendo a casa, en donde nuestro interés no girará alrededor de las cosas que vienen por añadidura, sino porque al fin, finalmente, aquel que hemos esperado vendrá y nos llevará. Aquel que ha prometido que volverá. Qué relación más extraordinaria, basada no en el interés de lo que nos dará, sino en el amor puro y sincero. Ese amor que en el romanticismo del noviazgo se dice: soy feliz aunque sea bajo un puente. Pues allá seremos felices, aunque no tuviésemos un cielo, simple y sencillamente porque al fin nos encontraremos con nuestro Salvador.